¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar explicando durante el siguiente video los sistemas políticos de Estados Unidos, Alemania y Cuba. El objetivo de esta presentación es conocer de forma superficial pues, los sistemas políticos, el espíritu constitucional y la forma de elección de presidentes de Estados Unidos, Cuba y el caso de Alemania. Al final de la presentación vamos a reflexionar sobre las diferencias entre estos tres países. Y entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Primero, antes que nada, pues decir que un sistema político es aquella organización existente de un determinado territorio para el ejercicio de la política. Cuando hablamos del sistema político, pues digamos son las reglas, son las formas, ¿no? Las leyes que le van a dar vida a toda la esfera política de un país. Todos los sistemas, bueno, la mayor parte de los países del mundo, pues van a tener un sistema político, donde se tiene organizada precisamente las reglas de juego, de cómo, por ejemplo, se va a elegir a un presidente, cómo se va a elegir a un senador, cuáles son sus límites de poder, entre otras situaciones. Dicho de manera sencilla, entonces el sistema político, pues es la forma en que se va a organizar, digamos, un territorio en la esfera de la política. Dicho lo anterior, pues comenzaremos a ver algunos de los países. Vamos a iniciar con el caso de Estados Unidos. Estados Unidos pues constituye una república federal constitucional. Ese es su sistema político. Y entonces va a tener un régimen presidencialista como forma de gobierno basado en la separación de poderes. Y así, entonces, en el caso de nuestros vecinos, su sistema político va a estar basado en las generalidades y las reglas de juego dispuestas en lo que se conoce como una república federal. Se tendrá la figura del presidente, ¿no? Como la cuestión relacionada al poder y la representatividad, y pues va a estar basado su forma de gobierno en el equilibrio de los poderes de la Unión. La separación de poderes será otra de las características del sistema político estadounidense. La ley suprema que rige el funcionamiento de Estados Unidos va a ser originada en la Convención Constitucional de Filadelfia, en Pensilvania, y después ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado. Y así entonces los estadounidenses tienen esta ley que va, por supuesto, a ser la Constitución de Estados Unidos, que precisamente pues tratará de buscar, por ejemplo, pues esta cuestión de democracia, por ejemplo, en la forma de la distribución del poder, ¿no? También va a tener claras las cuestiones relacionadas a la justicia, los tribunales y todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con las elecciones. Y entonces la ley suprema que rige a todo Estados Unidos, pues es esta constitución que pues que fue validada en principio de cuentas en Filadelfia y que después va a ser ratificada por cada uno de los estados que conforman Estados Unidos. Y bueno, con el tema de las elecciones presidenciales, en el caso de nuestros vecinos, pues los aspirantes a ser presidente de la República van a hacer campaña para que los miembros de su partido político, ¿verdad?, voten en una asamblea por el mejor candidato. Y eso sería como una de las primeras, digamos, partes de la forma en que se va a elegir a presidente, la elección de parte de los miembros de los partidos políticos. Recordemos que en Estados Unidos pues son exactamente dos, ¿no?, los republicanos y demócratas, y entonces ellos a través de una asamblea nos van a elegir al mejor candidato. Una vez que se tengan los candidatos, los ciudadanos, todos los ciudadanos estadounidenses con el derecho a voto, van a elegir a los miembros del colegio electoral, quienes van a decidir, ¿verdad?, quién va a ser el ganador. Dicho de manera, pues es como una forma de voto indirecto. Los estadounidenses entonces van a votar primero para elegir a su candidato de manera interna en cada partido y después van a elegir a otras personas que a su vez elegirán a el presidente de Estados Unidos. En el mapa está observando el número de personas que van a conformar el colegio electoral. Cada estado, de acuerdo a esta regla, pues tiene, por ejemplo, California 55 personas del colegio electoral. Y así entonces es la forma en que se decide el presidente de Estados Unidos, con un voto indirecto. En el caso de Cuba,
Cuba será un sistema político que pues, va a estar fundamentalmente compuesto por tres órganos. Es una serie de instituciones que van a buscar tener mayor representatividad del pueblo cubano. Tenemos esos tres órganos que en primer término va a ser la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es, digamos, la forma en que se va a elegir. Ahí está conformada por diputados, una figura de diputado que es, digamos, por parte de toda la población. Más de 600 personas conforman esta Asamblea Nacional del Poder Popular. El Consejo de Estado y también Consejo de Ministros. El Consejo de Estado pues, prácticamente son personas que encabezan el gobierno, encabezados por el jefe de Estado o presidente de Cuba, y Consejo de Ministros. Es así como se organiza el sistema político en Cuba. En tanto constitución, la ley suprema es la constitución, así se le conoce como la ley suprema, donde se establece que es un estado, Cuba es un estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética. Digamos que sería este el espíritu de la ley suprema que es conocida así como la Constitución de la República de Cuba. Por lo tanto, entonces aquí tenemos un carácter donde prácticamente está pues planteando una participación activa de la mayor parte de la ciudadanía. Y por supuesto considerar como un punto importante la cuestión de ser pues un estado socialista, de los pocos que quedan en el mundo actualmente. Para elegir a su jefe de Estado, ¿verdad? Pues se va a también tener una especie de votación indirecta, igual que Estados Unidos. La elección de jefe de Estado en Cuba es por medio de los diputados electos por el pueblo, o sea, la cuestión de la Asamblea Nacional, donde a través de esta Asamblea Nacional se va a aprobar a una candidatura. Se aprueba la candidatura con la votación de toda la Asamblea Nacional y después se va a votar por los integrantes del Consejo de Estado. Y así entonces, una vez que se conforman los integrantes del Consejo de Estado, son 31 personas, pues se va a tener esta cuestión de elegir al jefe de Estado. Dicho de otra forma, el Consejo de Estado, conformado por estas 31 personas, pues van a decidir quién va a ser el jefe de Estado en Cuba. Y así entonces la Asamblea Nacional va a elegir, por supuesto, a los que conforman el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado pues va a tener esta cuestión de elegir al jefe de Estado, que es considerado como la figura de presidente, ¿verdad?, en los sistemas presidencialistas. Vamos ahora con un caso distinto. Ya nos dimos cuenta que hay semejanzas entre el sistema político cubano y el estadounidense. Y bueno, en el caso de Alemania, pues en el sistema político se considera como un estado federal y está organizado de forma democrática, de una democracia parlamentaria. Alemania entonces se podría decir que su sistema político es federal con una democracia parlamentaria. Es algo muy distinto a lo que regularmente se conoce, sobre todo a los que vivimos, en el caso de México, con un sistema presidencialista. En el caso de la ley fundamental, en el caso de Alemania, que tenemos esta cuestión, pues que es la ley fundamental, que es una constitución que estipula que todo el poder estatal emana del pueblo. Ya vimos que entonces al final el pueblo va a estar representado a través de los dos parlamentos. El espíritu y algo muy interesante que muestra la Constitución de Alemania es la cuestión relacionada a que incluye una cláusula de eternidad. ¿En qué consiste esta cláusula de eternidad? En que no se pueden modificar los artículos de esta Constitución, del artículo 1 al 20, que habla de los derechos fundamentales de los alemanes, pues son, digamos, eternos, no se van a poder modificar. Obviamente esto tiene que ver con la cuestión relacionada de evitar a que lleguen al poder personas que puedan abusar de este, sobre todo enfocado a los regímenes anteriores, sobre todo en cuestiones relacionadas al régimen, me imagino al régimen nazi. Y bueno, la elección presidencial en Alemania pues se va a dar por medio de la elección en primer término de dos parlamentos, como ya estábamos explicando, para conformar la Asamblea Nacional, ¿sí? Ya que después va a tener esta cuestión de que esta Asamblea Federal va a elegir al presidente federal. Y entonces primero los alemanes eligen a sus dos parlamentos,
para que estos dos parlamentos envíen a personas para conformar la Asamblea Federal, y luego después esta Asamblea Federal es la que va a elegir al presidente federal. Y por supuesto debe mencionar que el cargo de presidente federal es meramente un cargo de representación, no tiene tanto poder en cuestiones políticas. Y así entonces la elección presidencial en Alemania se da precisamente a través de la Asamblea Federal. En el caso del jefe de gobierno, que es, digamos, uno de los puestos más importantes en Alemania, este va a ser elegido por el Parlamento de la Bundestag. Y por otra parte, también se va a elegir al Parlamento de los Länder, quien elige al presidente de la Constitución Federal. Y aquí entonces dése cuenta que son los dos parlamentos los que van a elegir a los cargos más importantes, sobre todo el caso del jefe de gobierno o canciller, Merkel en este momento, ¿no? Que es la primer canciller de Alemania. Y entonces ese va a ser elegido a través del Parlamento de la Bundestag. Y después tenemos el caso del Parlamento de los Länder, que va a elegir al presidente de la Corte de la Constitución Federal, que me imagino tiene que ver con toda la cuestión judicial de Alemania. Y bueno, vamos a hacer, podríamos dar algunas conclusiones. Queda clara, por ejemplo, que en las tres naciones expuestas el voto indirecto de la población pues es lo que va a prevalecer para elegir a sus autoridades. Entonces, en tanto Cuba, Estados Unidos y Alemania, pues van a tener este voto indirecto por parte de la población. La población no elige directamente a sus representantes, sino que elige a un grupo de personas que van a elegir a los representantes. Y allí hay entonces una cuestión muy simbólica, ¿no? Sobre todo esta cuestión pues, de rendición de cuentas. ¿A quién le rinden cuentas las personas, digamos, como el jefe de gobierno? El jefe de gobierno le va a rendir cuentas a los parlamentos, no a los ciudadanos, porque fueron elegidos por los parlamentos. Bueno, en el caso de Cuba y Estados Unidos existe semejanza en cuanto a la elección presidencial, porque al final pues se tiene esta cuestión de elegir a personas, ¿no? Que van a votar para elegir, en este caso, al presidente de la República. Los parlamentos en Alemania tienen el poder y decisión política, de ellos emanan los representantes con mayor poder político. Ya lo habíamos explicado, y entonces son los dos parlamentos, digamos, los que van a tener pues la mayor responsabilidad, y es ahí donde está concentrado, pues digamos, el poder político en el caso de Alemania. Y bueno, pues prácticamente con esto